nos cuida y nos protege. A pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras rebeldías a veces, pero que sin embargo siempre ahí está Dios para ayudarnos. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a lo siguiente. Pueden pasar los jóvenes a sus clases, los niños también, ya están allí las maestras listas para compartirles la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me da gusto verlos a cada uno de ustedes. Antes de que se siente, vamos a continuar, ¿verdad?, con la segunda parte de lo que iniciamos el domingo pasado. ¿Cuántos se acuerdan lo que era el tema o es el tema en el cual estamos tratando? ¿Cuántos se acuerdan del tema? ¿No se acuerdan? Las cualidades. No, ya acabamos con las cualidades. Son una demostración solemne de parte de Dios. Amén. Eso es lo que empezamos la semana pasada y hacíamos mención de que lo vamos a hacer por 3 mensajes o sermones, como usted lo quiera entender. Este es el segundo y el próximo domingo, ¿verdad? Estaremos terminando. También he terminado una serie acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué lo envió Dios? ¿Cuáles propósitos? ¿Cuáles son los beneficios de ser lleno del Espíritu Santo? Acabé de tomar también una serie de 3 sermones y voy a esperar cuando el Señor me indique que los predique, porque ¿cuántos creen que es importante que todos los que creemos seamos llenos del poder del Espíritu Santo? Amén. Pero vamos a terminar primero esta serie, hermanos. Amén. Una amonestación solemne de parte de Dios. Y pues vamos a Éxodo capítulo 15, verso 26. Amén. El domingo pasado hicimos énfasis en la primera parte de ese versículo 26 de Éxodo 15. Ahora vamos a hacer énfasis en la parte intermedia del versículo 26, que es lo que voy a leer enseguida, y dice así, Éxodo 15, 26, la parte intermedia de ese versículo dice: e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares algunos de sus estatutos. ¿Cuántos dicen? Todos. Y guardares todos sus estatutos. Pueden ocupar su lugar. Amén. Puede ocupar su lugar. En la Biblia existen muchos versículos y muchos de ellos con ciertos requisitos y luego la promesa. De manera que no podemos recibir la promesa o apropiarnos las promesas a menos que usted y yo cumplamos con los requisitos. Voy a pedir a Daniel que me le baje un poquito al micrófono. Si no cumplimos con los requisitos estipulados por Dios en su palabra, jamás podremos recibir sus promesas. Ahorita el hermano David y yo hablamos acerca de la importancia de poner a Dios en primer lugar. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí aparece el requisito y luego la promesa. Y en este versículo 26 de Éxodo capítulo 15 están los requisitos que Dios le puso a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero esos requisitos no eran solamente para el pueblo de Israel, son para el pueblo de todos los tiempos y de todas las épocas. De manera que ese versículo no se aplicaba o no se aplicó solamente para el pueblo de Israel, sino que se aplica también para el pueblo actual de Dios, es decir, para la iglesia actual. Si no cumplimos con los requisitos, entonces no podemos recibir la promesa que aparece en el último versículo o en la última parte de ese versículo 26. Y ahí dice bien claro: e hiciere lo recto delante de sus ojos. Qué importante, amada iglesia, que hagamos lo recto delante de los ojos de Dios. En el mensaje anterior se consideraron 3 requisitos que Dios estipuló a su pueblo a fin de poder recibir sus bendiciones.
El primer requisito es el oír. El segundo, atentamente. Y el tercero, la voz de Dios. Dijimos también que estos requisitos implican exclusividad, es decir, oír exclusivamente la voz de Dios sin distracciones, sin ninguna otra interferencia, sino solamente la voz de Dios. En el mundo hay muchas voces, hermanos, amén, que pueden llegar a confundir al creyente, pero usted y yo tenemos que tener nuestro oído espiritual bien afinado, ¿verdad? Bien afinado, que esté en sintonía con la voz de Dios, porque sabía que nuestro oído espiritual es necesario que esté en sintonía con Dios para poder escuchar su voz. Y decimos que estos requisitos implican exclusividad, o sea, escuchar exclusivamente la voz del Señor sin ninguna interferencia. Pero consideremos que otros requisitos le estipuló Dios al pueblo de Israel. Y aquí vamos a considerar, ¿verdad?, otro de los requisitos que aparece allí en el versículo intermedio que leímos, o sea, en el versículo 26, e hiciere lo recto delante de sus ojos. ¿Sabía que Dios demanda de cada uno de nosotros, que nos decimos ser creyentes, que nos decimos ser cristianos, que hagamos cosas rectas en toda la área de nuestra vida? No podemos hacer cosas rectas en ciertas áreas y en ciertas áreas no, sino que tenemos que hacerlo recto en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando hablamos de rectitud, estamos hablando, ¿verdad?, de no ser tranqueteros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si a usted le venden un automóvil a 100, a $1,000 y no sirve el automóvil, ¿cómo lo va a dar entre $1,000? Eso no es recto delante de Dios. Hay ciertos hermanos que yo he conocido, que conozco, mejor dicho, que han abierto sus negocios. Y uno de los consejos que yo les doy, lo primero que les digo, miren, sean rectos delante de Dios en sus negocios y Dios los va a bendecir. Den precios justos para los clientes y precios justos para ustedes. No hace mucho que un hermano abrió un taller de pintura, de carrocería, y me habló el hermano y me dijo: hermano, ore por nosotros porque vamos a abrir un negocio. Y una de las cosas que le dije, mira, antes de orar quiero darle un consejo, tómelo y practíquelo en su vida y le va a dar resultado. Dije, mire, sea justo en los precios. No cobre más que los otros. Váyase para abajo y Dios lo va a bendecir. De precios justos a la gente. Usted muestre el amor de Cristo, y esos mismos clientes, si usted le da precios justos, esos mismos clientes van a recomendarlo a usted. Hermano, ahora ya no se la acaba de tanto trabajo que tiene. La otra vez le dije, hermano, ¿le paramos ya o qué? Dijo, no, hermano, sigue llorando. Digo, pero ahora le pedimos que ore porque ahora necesitamos trabajadores. Digo, porque no nos damos abasto con el trabajo que tenemos. ¿Por qué? Porque está dando precios justos. Por eso aquí dice, y hagan lo recto, o sea, ser rectos, ¿verdad?, en toda nuestra manera de vivir. No solamente en algunas áreas, sino en toda nuestra manera de vivir. Ser rectos con nuestra familia. Ser rectos en nuestros hogares, ser rectos en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida. Y como dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que escuchemos, que oigamos atentamente la voz de Dios. Y para que la voz de Dios impacte en nuestra vida, hay que vivirla. No nos serviría mucho escuchar la voz de Dios y vivirla, o no hacer caso omiso de la voz de Dios, sino que lo importante aquí es que escuchemos la voz de Dios y entonces la pongamos por obra, o sea, practicar lo que Dios nos hable. Por eso yo siempre he dicho que una persona puede saber toda la Biblia al revés y al derecho, versículos, pero si no la vive, de nada le sirve.
Yo me he dado cuenta, amada iglesia, que la Biblia, Dios no la ha dado tanto para adquirir conocimiento. Es bueno adquirir conocimiento y tener conocimiento de la palabra de Dios, claro que sí. Pero ese no es el propósito por el cual Dios nos ha dado su palabra o escuchar su palabra a través de la Biblia, sino para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Cuando la practicamos, cuando escuchemos la voz de Dios. Por ello, una vez que escuchemos la palabra de Dios a través de la palabra, hay que ponerla por obra. ¿Para qué? Para hacerlo justo delante de Dios y ser rectos delante de Dios. Y estas son las cosas, o uno de los otros requisitos que Dios le encomendó al pueblo de Israel, que hiciera lo recto delante de sus ojos. Mire, hay muchas iglesias, y lo voy a decir públicamente, que hacen rifas. Yo estoy rotundamente en contra de la rifa dentro del pueblo de Dios, porque eso es incorrecto, eso no es recto delante de Dios. Pero que no han leído la Biblia. Estoy hablando del pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, este reloj me costó $7, $8 en el Walmart. Yo tengo 3 años, no salió bueno. Me costó $10. Si va a una rifa de 100 boletos a $5, ¿cuánto le voy a sacar? ¿Mande? 500. A ver, de vuelta. $500. ¿Será recto delante de Dios eso? No es recto. Por eso ahí el pueblo, Dios le dice a través de Moisés al pueblo, y hagan lo recto delante de sus ojos. Son requisitos. No solamente para el pueblo de Dios, sino para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a hacer lo recto delante del Señor. Amén. Y cuando yo oigo, y lo dicen, pues es que lo hacemos para ayudarnos en la obra. Está bien. ¿Pero acaso Dios necesitará que le ayudemos? Sara le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando le dio una promesa y le quiso, oye, se metió en problemas. Y en serios problemas. Yo nunca he creído en hacer rifas ni en vender platos de comida para pagar la luz y la renta. Y hasta aquí Dios ha suplido todo. Me acuerdo una vez, ¿verdad? Se lo voy a comentar aquí porque estamos hablando de hacer lo recto delante del Señor. Y Dios se encarga de todo lo demás. Una vez no teníamos para pagar la renta cuando estábamos por ahí en la 10, que algunos hermanos que están aquí estaban allá con nosotros. Y mi esposa me dijo, no hay nada en el banco, ya no hay nada. Dije, no te preocupes, Dios va a proveer. Y era un sábado, bueno, para que corta la historia, un domingo fue una persona que nunca había ido y yo tenía tiempo invitándola, fue y dijo, quiero dar una ofrenda para la iglesia, ¿cómo le hago? Le dije, pues dame un cheque a nombre del templo. Y se fue, era la hija del patrón mío, del restaurante donde trabajaba, y pues yo ni pensé en cuanto la cantidad de la ofrenda ni nada de eso, pero dije, nomás háganlo a nombre del templo, que hacerle pared. Y ya pues dio el cheque y se fue, y ya cuando llegamos a la casa, mi esposa empezó a contar la ofrenda y los diezmos. Oiga, eran $1,000. Y la renta eran $200, y mire, el Señor ya nos dio para 5 meses más. Si yo hubiera sido otro, hubiera dicho, vamos a hacer platos y hacer unas rifas, sería recto delante de Dios. No, por eso aquí dice, Dios le dice al pueblo a través de Moisés, y hagan lo recto. Amada iglesia, pueblo del Señor, tenemos que hacer lo recto o aprender a hacer lo recto en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ser rectos en nuestros trabajos, hermanos. Ser rectos con nuestros patrones. Ser rectos en nuestros vecindarios. Ser rectos en los tratos que hacemos con nuestros semejantes, hermanos. No tratar de aprovecharnos de nuestros semejantes. Por eso le decía que para que la voz de Dios se impacte en nuestra vida, hay que vivirla, hay que ponerla por obra, hay que practicar lo que escuchamos una vez que Dios nos habla, ¿verdad? Una vez escuchar la voz del Señor, debe de convertirse en acción, en obediencia, y debe de producir fruto en nuestras vidas. En la Biblia encontramos a muchos personajes que vivieron una vida
y fueron bendecidos grandemente de parte de Dios. Uno de ellos fue Job. Ahí en el capítulo 1, ¿verdad?, de Job dice que Dios mismo se expresó de Job. Le dijo, ¿saben quién le dijo? ¿Cuántos saben a quién le sirvió esas palabras? Al diablo. Dice la Biblia que llegó el diablo ahí entre los hijos de Dios, se infiltró por ahí, llegó, y Dios, orgulloso de Job, le dijo, oye, ¿de dónde viene? Dijo, de andar allí por la Rebeca en Odessa, Texas. Es que ahí viven los hermanos. No, el enemigo no dijo así, dijo de rodear la tierra y andar por ahí. Entonces, si la rodea, él anda de vez en cuando, anda por la Persia también. Y luego el Señor dice, oye, ¿y no has considerado, mis hijos, Job? ¿No te has dado cuenta que allí en la tierra hay un ciego que me ama? Y que es recto, es perfecto y es recto. Y le dice el enemigo, pues cómo no, lo bendices. Cualquier persona, por eso, hermano, la rectitud ante Dios debe ser, nos bendiga o Dios o no nos bendiga, nos dé cosas materiales o no nos dé cosas materiales, hay que ser rectos delante de Él como quiera. Amén. Ser rectos en toda nuestra manera de vivir. Entonces el enemigo le dice, no, pues quítale todo y verás como te maldice. Y Dios le dijo a ese chichingle, dijo, te doy permiso que vas y le quites todo, pero su vida no me la toques. Le puso un límite el Señor. Y si bien usted conoce la historia, pero Job siguió haciendo lo recto delante de Dios. Y como consecuencia de su rectitud, Dios lo bendijo 3 veces más al final del libro. ¿Por qué? Porque hizo lo recto. Amada iglesia, es importante que hagamos lo recto delante de los ojos de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en algunas áreas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por ello que encontramos muchos personajes, uno de ellos ya mencionamos. Otro fue Enoc. Podríamos mencionar Enoc. De Enoc se habla muy poco en la Biblia. Sin embargo, se dice, ahí en Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué caminó Noé con Dios? Porque era un hombre recto, Enoc. Y el autor de la carta a los hebreos explica lo que significa que no haya desaparecido y la razón de su desaparición o por qué Dios se lo llevó. Dice allí en Hebreos 11:5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que hizo lo recto delante de Dios. Amén. Otro hombre que hizo lo recto delante de Dios fue Abraham. Ahí Santiago habla de Abraham en Santiago 2:23. Abraham agradó a Dios de tal manera que fue llamado amigo de Dios, hermanos. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque hizo lo recto delante de Dios, vivió una vida recta, hermanos. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender esta grande verdad de ser rectos en toda nuestra manera de vivir. Ser rectos en todo, con todos, con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Hacerlo recto. Podríamos hablar de una pareja también, de Zacarías, de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Ahí en Lucas, ¿verdad? Lucas dice lo siguiente, dice, ambos, o sea, Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, viviendo una vida recta delante de Dios. Y le dieron un ejemplo a Juan el Bautista de lo que es vivir una vida de rectitud. Qué importante, amada iglesia, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos en nuestros hogares lo que es vivir una vida recta delante de Dios o ante los ojos de Dios.
como dice el versículo 26 de Éxodo 15. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Del profeta Samuel se dice algo también muy hermoso. Por allá en el libro Samuel capítulo 3 verso 20 dice, y todo Israel, o sea todo el pueblo, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. O sea, habla también esas palabras, no nos hablan de otra cosa, sino de que Samuel vivió una vida recta delante de Dios. Por eso, amada iglesia, ese es otro de los requisitos que Dios le estipuló al pueblo de Israel, pero también es para nosotros, para usted y yo, para el pueblo actual de hoy en nuestros días. Vivir una vida completamente recta, que agrade ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios espera, de hecho Dios espera eso de cada uno de nosotros. Pero consideremos en segundo lugar las palabras de ahí ese mismo versículo 26 de Éxodo 15. Y dieres oído a sus mandamientos. Una vez más aparece la importancia de oír. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. No algunos estatutos, sino todos. Ahora la palabra que resalta, ¿verdad?, en esta parte del texto es mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden, es un imperativo, hermano. Y cuando Dios da una orden o un mandamiento, es un mandamiento y punto, y no se puede quebrantar. Fíjese, si las leyes terrenales no se pueden quebrantar, mucho menos los mandamientos que Dios da. No importa que se hayan escrito cientos de años antes, siguen vigentes hasta el día de hoy. Si Dios da un mandamiento, es una orden, hermanos. ¿Cuántos tienen patrones en sus trabajos? Amén. Ok. Angelito, usted tiene un patrón, ¿verdad? Y si el patrón le dice, vete para Pecos a entregar gas y oxígeno, usted arranca para Money's o arranca para Big Spring. Si le dice, vete a Money's a llevar gas y bueno, lo que usted entrega, y usted le dice, no, ¿sabes qué? Me voy para Big Spring mejor. ¿Se va para Big Spring? ¿Por qué no se va? Le dio una orden el jefe a usted, ¿verdad que sí? Lo cual está correcto, que él obedezca. Pero a veces Dios nos dice algo, nos da una orden, un mandamiento, y hacemos todo lo contrario, hermanos. Amén. Imagínense que todos los que trabajan dijeran, no, pues tú dices para acá, pero yo voy para acá. Lo primero que le va a decir al angelito, bueno, ¿quién es el jefe aquí, tú o yo? Pues le va a decir, angelito, no, pues usted es el jefe. Bueno, si yo te di papejos, es papejos, es una orden. Por eso cuando Dios da un mandamiento en su palabra, lo más conveniente para usted, para mí, lo más beneficioso es que lo obedezcamos. Ahora, ¿para qué no nos da un mandamiento Dios? ¿Para mortificarnos? ¿Para dañarnos? ¿Para hacernos mal? No, Dios dio sus mandamientos en su palabra. ¿Saben para qué? Para bendecirnos y para hacernos bien. Amén. Para eso Dios, por eso aquí dice, por eso le decía hace un instante que lo que resalta en la parte intermedia de este versículo es mandamiento. Mandamiento. El mandamiento, como estamos diciendo, es una orden, un imperativo, hermanos, un imperativo. El mandamiento no es una recomendación. Dios no hace recomendaciones, ni sugerencias, ni opiniones. A veces nos dicen, no, pues yo opino, o como tú quieras hacerlo, ¿verdad? No, Dios cuando da un mandamiento es un mandamiento. Y nos conviene a nosotros los seres humanos cumplir con el mandamiento. A veces, ay, otro mandamiento, Señor. No, Dios quiere bendecirnos. Por eso decía que el mandamiento o los mandamientos que Dios da no son una recomendación, no son una sugerencia, no son tampoco una opinión,
porque todo esto, una recomendación, una sugerencia, una opinión, están condicionadas al parecer de quien la recibe. Si fuera una recomendación, yo no, pues no me gusta hacerlo, o no quiero hacerlo, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios nos da un mandamiento, lo mejor es acatar ese mandamiento y ponerlo por obra. No es así con los mandamientos, estatutos y preceptos, yones de Dios. Estos no se pueden cuestionar, hermano. Un mandamiento de Dios no se puede cuestionar. Y tampoco le podemos decir al Señor, Señor, pero ¿por qué tú ordenas eso? Nunca debemos de cuestionar cuando Dios da un mandamiento en su palabra. Nunca. Y hay hombres en la Biblia que Dios les dio un mandamiento y nunca cuestionaron a Dios. Podríamos hablar de infinidad de personajes bíblicos que no cuestionaron el mandamiento de Dios, simple y sencillamente obedecieron el mandamiento. Amén. Por decir que un mandamiento que da el Señor no se puede cuestionar, no se puede alterar, ni cambiar a nuestro gusto, simple y sencillamente se tiene que obedecer y punto. No tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Nos conviene obedecer los mandamientos de Dios, los estatutos, los preceptos. Dios ordena y al ser humano, o sea, a nosotros nos corresponde obedecer. Así como obedecemos a nuestros amos terrenales, es mucho más beneficioso, ¿verdad?, obedecer a Dios en sus mandamientos. Y cuando Dios da una orden, un mandamiento, Él no tiene por qué darnos explicaciones. Vamos a poner de vuelta Angelito. Si le dice el patrón, vete a Pecos, imagínense que Angelito, ¿quién está mandando a Pecos? Deme una explicación. Lo que le va a decir, patrón, tú ya sabes tu trabajo, vete a Pecos, ya sabes lo que vas a hacer. O sea, el patrón no tiene por qué darle explicación a Angelito, porque ella sabe su trabajo. De igual manera, cuando Dios nos da un mandamiento, hermanos, no debemos pedir una explicación. Simplemente nos corresponde obedecer, hermanos. Porque cuando obedecemos a un mandamiento de Dios, Él nos va a bendecir. Eso téngalo por seguro. El valor de acatar los mandamientos de Dios es porque en la obediencia se expresa el carácter cristiano. Por eso el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, por allá en Mateo capítulo 7, verso 21, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, obedecer a Dios en todo lo que hagamos. También el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe que una manera de expresarle a Dios que lo amamos es guardando sus mandamientos? Porque hay mucha gente, infinidad de gente, aún dentro de las iglesias, que dicen amar a Dios, pero no obedecen los mandamientos de Dios. No obedecen los mandamientos del Señor. No lo obedecen. Y le dicen a Dios que lo aman. Pero Jesús dijo: si me amáis, guarden mi mandamiento. O sea, una persona que ama a Dios lo va a obedecer. Va a obedecer los mandamientos del Señor. Y no lo va a obedecer a fuerzas, hermano. Porque los mandamientos de Dios no se tienen que obedecer a fuerzas, sino voluntariamente y con amor. Y dice: Señor, te voy a obedecer con todo mi corazón. Y de muy buena voluntad. Amén. En el capítulo 28 del Deuteronomio, que yo sé que casi todos lo han leído, aparecen todas las bendiciones de los que obedecen los mandamientos de Dios. Pero también aparecen las maldiciones de los que desobedecen los mandamientos de Dios.
Y vamos a ver. En Deuteronomio capítulo 28 se mencionan 14 versículos que contienen las bendiciones para quienes obedezcan los mandamientos de Dios. 14 versículos. Pero aparecen 54 versículos en ese mismo capítulo de Deuteronomio 28 que contienen las maldiciones para quienes desobedezcan los mandamientos de Dios. Dice nomás. 54 versículos. Ahora, ¿por qué esta gran diferencia? Porque son solamente 14 versículos que hablan de las bendiciones que Dios le va a dar a los que obedecen y como 60 maldiciones a los que desobedezcan el mandamiento de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer, no lo vamos a leer mucho, digo todo, puede ser que cierre, pero vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tienen ahí Deuteronomio? ¿Tienen? Gloria a Dios, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo, que le dije, 28. Vamos a leer del 1 hasta el 14. Allí aparecen todas las bendiciones para los que obedecen los mandamientos de Dios. ¿Lo tienen? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Fíjese cómo una vez más se hace énfasis de la importancia de oír la voz de Dios. De Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bienes, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartas de todas sus palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para que no ir tras dioses ajenos y les sirváis. Todos esos versículos que hemos leído hablan de las bendiciones que Dios le otorgó o le iba a otorgar al pueblo de Israel, pero también son para usted y para mí. Y hay veces que yo me doy cuenta de creyentes que cómo luchan económicamente. Digo, ¿por qué? Eso quiere decir que no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque aquí habla de todas las bendiciones, y usted y yo bien claro, ahí leímos todos. Te alcanzarán estas bendiciones. Pero notemos lo que dice el verso 15. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y ahí empieza la listota largota de todas las maldiciones que vienen sobre las personas que no obedecen a Dios. Ahora, ¿por qué esta grande diferencia? Porque son más maldiciones que bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tienen más la tendencia a desobedecer los mandamientos de Dios que a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso solamente aparecen 14 versículos que hablan de la bendición. ¿Por qué? Porque es una minoría de personas que obedecen los mandamientos de Dios. Y 54 versículos que hablan de las maldiciones. Y usted léalo en su casa. Ahí hablan. Del verso 15 hasta todo el capítulo habla de las maldiciones que vienen o pueden venir o vendrán sobre todas las personas que no obedecen los mandamientos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Esto es cuestión de ponerse uno a pensar, hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué esta grande diferencia? Como acabo de decir, porque el ser humano es más dado a la desobediencia a Dios que a la obediencia a Dios. Ahora, por otro lado, ¿por qué es que en la Biblia se usan varias palabras en referencia a la ley de Dios o mandamientos? Tales como mandamientos, estatutos, dichos, preceptos, ley, testimonio, juicio, palabra. Y si usted lee el capítulo 119 del libro de los Salmos, ahí habla de todo eso. Habla el salmista de estatutos, juicios, caminos, pero refiriéndose en un conjunto a los mandamientos del Señor. ¿Por qué estas definiciones en la palabra del Señor? Se pudiera pensar que es pura redundancia literaria de los escritores hebreos, pero no es así. También se puede creer que en la mente hebrea estos términos equivalían a sinónimos de mandamientos. Pero hay la posibilidad de que se usan para indicar las diferentes áreas, los diferentes campos en los cuales Dios tiene para su pueblo como regulaciones. Y por eso Dios tiene que dar mandamientos. ¿Por qué los gobiernos dan mandamientos o ponen leyes? Para que haya un orden. Lo mismo es Dios. Dios nos ha dado mandamientos para que haya un orden en la humanidad. Por eso es que ha dado sus mandamientos en su palabra. Imagínense que aquí no hubiera semáforos en Odessa, no hubiera policías. Oiga, si así nos pasamos las luces rojas, hubiera un caos. Y por eso, amada iglesia, querido amigo, por eso Dios ha dado mandamientos para evitar que haya caos en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué los gobiernos ponen leyes para que haya un orden? ¿Cuántos se han pasado una luz roja? Amén. Qué bueno que son honestos. Yo sí, pero sin darme cuenta, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando nos pasamos una luz roja? El policía viene y dice: Señor, ¿cuál es su nombre? Bando. Le voy a dar un cheque para que vaya a Golden Corral. No, lo infracciona. ¿Por qué? Porque violó la ley, violó el mandamiento establecido por la ley. Bueno, eso pasa lo mismo con Dios, hermano. Por eso cuando las personas violan los mandamientos de Dios, Dios no quiere mandar el mal sobre esa persona, pero está violando. Y por eso muchas personas dicen: ¿por qué me pasa esto? Bueno, hay que examinar la vida. ¿Por qué? Y la reflexión va a decir: mire, Señor, se violó la ley establecida por los gobiernos. Yo me he puesto a pensar, digo, ¿qué fuera de este mundo si no hubiera leyes gubernamentales? Sería un caos. Y de la misma manera Dios tuvo que poner mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para beneficiarnos, para bendecirnos. Amén. Por eso, amada iglesia,
Qué importante es que hagamos lo recto delante del Señor y guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus caminos, sus juicios, sus testimonios, como lo queramos entender. Pero es para beneficiarnos nosotros mismos. Amén. Amén. Y hablando de estatutos, preceptos y todo eso que habla el Salmo 119, por ejemplo, algunos términos tienen que ver con la relación del creyente con Dios. Otros tienen que ver con la conducta del creyente en su relación con el prójimo en medio de una sociedad. Y esta última quizá puede ser la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque la conducta del creyente, independientemente de dónde se encuentre, tiene que ser conforme al carácter de Dios. Es decir, donde quiera que usted y yo nos encontramos, si nos llamamos ser creyentes, si nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que dar una conducta correcta. Hermano, porque yo me he encontrado en trabajos, hermanos, donde hay personas que son creyentes y saben que hacen cosas que no son correctas delante de Dios. Y no voy a mencionar nombres, pero yo trabajé en un lugar donde había una persona que era creyente, supuestamente creyente, y le hablaban mucho de Cristo a todos. Pero sabe que robaba allí en la compañía. Y uno que no, un incrédulo, ¿sabe qué dijo? Y dice que es cristiano. Y anda robe y robe. Y yo lo llegué a ver, hermano, todas las mañanas salía con un saquito así. Y allí llevaba el bultito envuelto. Y por uno, ahí vamos todos. Por eso, amada iglesia, es de suma importancia. Por eso Dios nos está amonestando a través de estos sermones a usted y a mí. Nos está dando una solemne amonestación. Que oigamos, ¿verdad? Atentamente la voz de Dios y luego, ¿verdad? Que guardemos todos sus mandamientos. Que guardemos todos sus mandamientos. Porque donde quiera que nos encontremos, como le decía, tenemos que reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra, guardando su palabra. Podemos saber toda la Biblia, al revés y al derecho. Yo estuve en una iglesia, fui miembro por algunos años, y me tocó dar por varios años la lección a los jóvenes. Y yo les decía, siempre les hacía para decir, usted puede aprender toda la Biblia. Al revés del derecho y aventar versículos, pero si no la practican, no la va a servir nada. Y la Biblia es para vivirla. Los mandamientos que Dios nos da en ella son para ponerlos por obra en nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén, amados? Todo esto que hemos considerado de nuestro pasaje bíblico establece la realidad de que Dios tiene un modelo de vida, de conducta para sus hijos que no puede ser alterado. No lo podemos alterar. No lo podemos quitar, no lo podemos agregar. Dios dice que oigamos atentamente la voz de Él y que guardemos sus mandamientos, es porque Él quiere bendecirnos. Los hijos de Dios no podemos vivir según nuestros propios pareceres o gustos, no podemos o no debemos, sino de acuerdo al carácter de Dios que nos da en su palabra, que es su ley. Es su ley. La palabra de Dios es la ley de Dios. Ese es el manual donde encontramos las leyes para nuestra vida, hermanos. Ahora la pregunta final, ya para terminar, sería: ¿estamos viviendo de acuerdo a las leyes divinas de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esos mandamientos, a esos estatutos, a esos decretos? Dios quiere que vivamos. Si nos llamamos ser hijos de Dios, Dios quiere que vivamos de acuerdo a su ley que Él nos ha dado en su hermosa palabra, que es la Biblia. Que no es un libro cualquiera.
No es un libro cualquiera, no es un libro solamente para leerse, para cumplir con ciertos requisitos, sino para vivir lo que está escrito en su palabra. Para practicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, donde quiera que andemos, hay que vivir estos. Hay que cumplir con estos mandamientos del Señor. ¿Y sabe qué? Para otro próximo vamos a ver todas las bendiciones que pueden llegar cuando cumplimos con estos requisitos. Amén. Pasen los músicos, por favor. Vamos a decirle a Dios que sí queremos cumplir con estos requisitos. ¿Cuántos quieren cumplir con estos requisitos? Yo sí. Yo sé que usted también. Porque el obedecer al Señor, sus mandamientos, sus estatutos, caminos, nos beneficia a nosotros. Somos nosotros los que los vamos a beneficiar. Fíjese nomás. Qué hermoso. Vamos a adorar a Dios. Si quiere ponerse de pie o ahí en su banca, cerrar sus ojos y meditar un momento en lo que hemos escuchado, en lo que Dios nos ha hablado a usted y a mí a través de su hermosa palabra en esta tarde. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración esta tarde. Padre, ay Señor, ¿qué haríamos sin su palabra? Es a través de ella que nos habla. Desde el momento que yo me convertí a usted,